¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Les damos esta cordial invitación al Expansión Women Economic Forum y evidentemente a este panel, Ciudades Sustentables, Seguras y Asequibles para las Mujeres. Y de manera muy especial a nuestras invitadas, Laura Ballesteros, Secretaria de Desarrollo Sostenible de la Alcaldía de Monterrey. Laura, qué gustísimo que estés aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también a Vanessa Silveira, Directora Global de Sostenibilidad de Aliética. Gracias. Qué gusto. Gracias por tenerte por aquí. Bueno, yo quiero comenzar este panel pidiendo que levantemos la mano las mujeres que alguna vez hemos sentido acoso, miedo en la calle, en el espacio público o en el transporte público. Creo que no hay ninguna que no, podemos vernos unas a otras y realmente no hay nadie aquí que no se haya sentido acosada o en peligro en las calles, de cualquier ciudad, no importa. Y justamente de eso va nuestro panel. Y esto es totalmente comprensible porque de acuerdo con datos de mujeres y de ONU Mujeres, tan solo en el 2019, más del 50% de los homicidios se cometieron en espacios públicos. Y también los ataques que se cuentan hacia nosotras, el 66.8% son sexuales. Van desde los silbidos, el acoso, los piropos desagradables. ¿Cuál de nosotras no se ha sentido así en la calle? Bueno, pues justamente este panel va de esto, cómo lograr reconciliarnos con el espacio público, qué acciones se pueden tomar para que nos sintamos seguras y que podamos salir y disfrutar este espacio público pues, tan necesario. Y yo quiero iniciar esta charla preguntándole justamente a Laura, que ha sido una funcionaria pública en la Ciudad de México y ahora lo es en la Alcaldía de Monterrey, justamente, ¿cuáles son los retos que tenemos todavía por enfrente para que las ciudades puedan ser seguras y asequibles para las mujeres? Creo que esa justo tiene que ser la premisa. Yo creo que partir que tenemos que construir ciudades justas, seguras, equitativas, igualitarias, incluyentes, para todas las mujeres y para todas las personas. Justamente creo que también el título de este extraordinario foro, que es Un Nuevo Orden, habla de eso que estamos construyendo entre todas las personas, especialmente las mujeres. Un nuevo orden que habla de una nueva construcción social. Y esta nueva construcción social, sin lugar a dudas, parte también de cómo se construye y se habilitan las ciudades desde la calle. La calle, que es este espacio perfecto en donde las personas no solamente caminan, se mueven, van de un lado a otro, sino hacemos vida y ejercicio pleno de derechos, ¿o no? Y es ahí donde me parece a mí que tenemos que hacer un alto para analizar con lupa qué dinámicas sociales estamos construyendo desde hace muchos años en nuestras calles que están hoy dándonos estas exacerbadas violencias, estos asesinatos, estos feminicidios. Yo pondría un número sobre la mesa que me parece impresionante en términos de la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo. De los casi 35 millones de viajes diarios metropolitanos que se hacen, el 53% los hacemos las mujeres. Ese dato es bien revelador porque nos dice que el ejercicio del presupuesto, incluso que el ejercicio de la toma de decisiones, porque seguimos siendo muy pocas en las mesas de tomas de decisiones, se sigue haciendo sin perspectiva de género, ya ni siquiera para proteger este sentido romántico, pro de derechos que aunque esté de adorno en la Constitución o en la norma, parece que de ahí no sale, ¿no? Sino en un sentido estricto de mayorías. Somos la mayoría en nuestras ciudades, numéricamente, democráticamente somos la mayoría. Eso debería significar que los presupuestos tendrán que estar orientados de esa manera. Y ya veremos más adelante en la siguiente también intervención cómo los viajes, que es uno de los componentes de cómo se construye la ciudad, no están tan bien orientados. Yo te diría, con una idea me gustaría que se quedaran de esta primera intervención, es la infraestructura crea cultura. Y hemos creado desde el patriarcado una infraestructura orientada para todos menos para las mujeres, y ya veremos por qué. Y número dos, que esta también me parece que es fundamental, hacer movilidad sostenible es hacer ciudades para las mujeres, porque somos quienes más ocupamos la calle por el sistema de viajes que tenemos. ¿Qué pasa en las carreteras? ¿Qué pasa en las autopistas? Bueno, Aliética tiene varias concesiones a nivel nacional. ¿Cómo han visto ustedes esta problemática y qué se está haciendo
para las mujeres que viajamos solas, que cada vez más viajamos solas en carretera también, no solo en la ciudad, y cómo conseguir que sean espacios seguros. Gracias, Mariel. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este panel. Y bueno, te hablo desde la responsabilidad que tengo en Aleática, que como bien dices es una empresa de infraestructura de movilidad a nivel global. Tenemos presencia en 6 países, 20 unidades de negocio, carreteras, vías urbanas, participación en un aeropuerto y por supuesto la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante, ¿no? Tanto en el aspecto de seguridad vial, safety, ¿no? Y de seguridad física, security, ambos aspectos de la seguridad son nuestra prioridad, es nuestro principal pilar. Y en ese sentido te comparto, como responsable de sostenibilidad, atención al usuario, con base en datos de la Organización Panamericana de la Salud, es menos probable que las mujeres fallezcamos en accidentes de tránsito, pero tenemos un 47% más riesgo de sufrir lesiones fatales y 5 veces más riesgo de sufrir de latigazo cervical. Añadamos a eso que las mujeres que tenemos accidentes o que sufren accidentes viales son las que necesitan CPR, ¿no? RCP, reanimación cardiopulmonar, son atendidas solamente en un 39% versus 45% de hombres. ¿Por qué? Por la anatomía del cuerpo, ¿no? De alguna manera capacitar en educación vial, capacitar en la atención a mujeres que sufren accidentes viales es fundamental con maniquís femeninos, desde ahí, desde esa cultura que la atención a las mujeres en accidentes viales sea la misma que reciben los hombres. Ahora, ese sentido de seguridad en términos de safety, de seguridad vial, se traslada también a términos de security, ¿no? Estamos más vulnerables a ser menos atendidas. Y en Aleática también tenemos un área de seguridad física y patrimonial que atiende todos los riesgos de security en nuestras infraestructuras. Esa es un poco la conciencia de por qué este pilar es primordial, ¿no? Hablamos ahorita en un momento, regresamos contigo para hablar un poco a lo mejor de los botones de pánico, qué tanto se usan, si hay algunas experiencias internacionales en donde se estén usando justo en temas específicos de mujeres, pero volvamos un poco a los datos que nos daba Laura y cómo desde el transporte público lograr justamente iniciativas, políticas públicas para que nos sintamos seguras. ¿Ha funcionado este tema, por ejemplo, de separar a los hombres y a las mujeres pues en horarios y en ciertos, digamos, en ciertos espacios? Pero ¿hasta cuándo, digamos, o qué se necesita hacer para que esto trascienda y ya no tengamos que separarnos, sino que simplemente nos sintamos seguras, estando al lado de un hombre incluso? Creo que son 2 puntos muy importantes. Primero, el tema de las políticas públicas para generar seguridad en el transporte público. Está muy medido y muy probado que este tema de los separatismos en el transporte no da resultados. Y no da resultados porque no estás atacando el problema de raíz, que es primero la falta de aplicación de la norma en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Segundo, porque pues si un violento no tiene una sanción, pues también lo va a seguir haciendo y si culturalmente eso no cambia, peor aún. Y tercero, porque eso hace que las autoridades echemos la flojera. Como que se confían que ya, pues ya están separados los vagones, ya no pasa nada y entonces nadie vuelve a hacer ninguna otra acción afirmativa en cuestiones de perspectiva de género para los viajes. Y eso no es trabajar con perspectiva de género a los viajes. Trabajar con perspectiva de género a los viajes es comprender que dentro del trabajo de cuidados, que desgraciadamente sigue siendo todavía mayoritariamente hecho por las mujeres, viene acompañado cuando hablamos de viajes de la movilidad de cuidados. Los objetivos de nuestros viajes son distintos a los de los hombres, por eso la manera en la que nos movemos y la manera en la que ocupamos la calle es diferente. Por eso la movilidad y las ciudades no deben de ser neutrales en cuestión de género. Miren, algunos datos también aquí interesantes de la encuesta Origen Destino 2017. Número 1, las mujeres hacemos entre 4 y 6 viajes al día en comparación a los hombres que solamente hacen 2. Y los hombres son viajes largos,
y rectos al trabajo, normalmente ese es el objetivo, y las mujeres son viajes cortos en onda alrededor de las zonas del hogar porque estamos haciendo movilidad de cuidados. Entonces llevas al niño a la escuela, regresas al abuelito del hospital con una silla de ruedas, luego llevas al bebé al doctor en la carriola, pero luego vas al mandado y regresas con bultos. Díganme qué infraestructura de qué ciudad está hecha en México para atender esas necesidades. Rampas inexistentes, banquetas inexistentes, seguridad vial reprobados, velocidades máximas a todo lo que da, falta de sanciones, falta de gestión de la misma, es decir, no nos sorprendan los datos que tenemos hoy de muertes viales. Yo te diría algo también que me parece, en la Ciudad de México, pero ninguna ciudad del país se salva. Monterrey es la ciudad con más muertes viales del país y es el mayor reto hoy que se tiene y no estamos eludiéndolo, lo vamos a trabajar. Sin embargo, en esta lógica y para también un poco ir pasando a la siguiente ronda, decirles que por eso trabajar en movilidad sostenible es trabajar en las mujeres, porque nosotras estamos ocupando la calle muchas más veces que los hombres, estamos más tiempo ahí justamente por este tipo de viajes que les estoy explicando, que se repiten en la Ciudad de México, pero el mismo patrón en Quito, que en Buenos Aires, que en Santiago de Chile, la evidencia y los datos ahí están. Entonces, lo que tenemos que hacer evidentemente es invertir en la infraestructura no motorizada que pueda articularse con la infraestructura vial también ya existente, la primera y la última milla. Por eso hablábamos que la infraestructura crea cultura y es fundamental que quienes hacen ciudad desde lo privado, desde lo público, estemos alineados en estas premisas, porque si trabajamos entonces la primera milla, que es la caminata, con una buena banqueta, una calle completa, con ciclovía, con señalización, cruce seguro, gestión de la velocidad, estamos completando el viaje de las mujeres y en transporte público más. El 65% de los viajes que se hacen en la Ciudad de México, de esta mayoría de viajes que hemos hablado, los hacemos las mujeres. Vanessa, ¿cómo implementar estas acciones? ¿Cómo coordinarse con las autoridades para crear estos espacios seguridad en las carreteras, en las autopistas urbanas, crear espacios para que cualquier cosa que sea necesaria se pueda coordinar perfectamente con las autoridades? Yo creo que lo primero es una institución, una organización, una empresa como es Aleática, con esta conciencia de calidad de vida, que tanto hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, toda la diversidad, podamos vivir con una misma calidad de vida, ¿no? Primero como esa conciencia. En ese sentido, poder tener estos derechos a la ciudad, derecho a la movilidad segura en sus dos acepciones, y desde esa claridad, entonces, colaborar y tender puentes, tanto con gobierno, autoridades municipales, reguladores, como con sociedad civil, academia, organizaciones. Como nosotros lo hemos hecho, tenemos un convenio de colaboración con Cruz Roja para brindar capacitaciones de educación vial en escuelas públicas cercanas a puntos negros de accidentalidad alrededor de nuestras concesiones, y al mismo tiempo hacemos gestión con el área de movilidad de los municipios para poder hacer la mejora de infraestructura vial en estos puntos negros de accidentalidad. Entonces, colocar semáforos, salimos a pintar los pasos peatonales con los padres de familia, las autoridades escolares y la autoridad del municipio, y todo este cuidado vial, atendiendo los 3 factores de riesgo: conductor, infraestructura vial y calidad del auto, hacen que tengamos mejores condiciones también de security, de seguridad en esa acepción. Entonces, definitivamente es un acercamiento multiactor, multidisciplinario, pero a partir de esa misma conciencia: calidad de vida y derecho a la ciudad y a la movilidad. Muchas ciudades en el mundo están experimentando estos puntos, estas casas de refugio. No hablo para las mujeres violentadas, sino para cuando transitas por la calle y sientes o te alerta que alguien te viene siguiendo, que estás vulnerable, que algo está sucediendo. Hay puntos de seguridad o aliados, ¿no?, en donde puedes acercarse. ¿Cómo implementar esto? ¿Tienes experiencias en México donde se estén llevando a cabo estas acciones? Fíjate que sí, Guadalajara está haciendo un esfuerzo muy importante con su zona metropolitana en transporte público, movilidad, seguridad vial, pero en cuestiones de viajes con perspectiva de género están ya bastante avanzados, llevan
prácticamente 3 años del gobierno anterior y este gobierno nuevo haciéndolo. Tienen primero un programa que me parece muy interesante, que es para subsidiar viajes de las mujeres en transporte público, precisamente entendiendo que somos las principales usuarias, que somos quienes más estamos ocupándolo y que además pues, es un golpe también al bolsillo. De pronto pues no sales de la casa porque no tienes dinero para viajar, porque también otro de los datos que nos han arrojado estas encuestas de orígenes-destinos que nos dicen que cuando en un hogar hay un automóvil, por dinámicas también patriarcales de dominación económica, lo usa el hombre. O sea, ese es el hombre el que se mueve en automóvil, y entonces somos las mujeres las que estamos en la infraestructura de calle, que en las indignas y inseguras condiciones en las que se encuentra, pues otra vez somos las principales víctimas de tanto la inseguridad pública como la inseguridad vial. Y en esa perspectiva, tener entonces estos programas que ayuden a que las mujeres hagan más viajes en transporte público ayuda. También la colocación de puntos seguros lo han estado llevando a cabo y funciona. En varias partes del país también hoy se colocan ya botones de pánico donde están los parabuses, donde también las mujeres ahí cuentan con cámaras. La Ciudad de México tiene también eso y otras ciudades del país donde está el botón de pánico conectado al C5 para que de inmediato tenga un disparo hacia la policía esa señal y entonces la policía pueda actuar. Pero creo que además de la tecnología, que es fundamental, y otra vez la infraestructura es clave. Y aquí la movilidad no motorizada juega un papel muy importante. Si las mujeres caminamos, si las mujeres estamos haciendo esta movilidad de cuidados como ya está estipulado, ¿cómo hacemos para que tengamos viajes seguros? Y aquí una de las estrategias que mejor resultado ha dado es mapear los viajes de las mujeres en cuanto a sus orígenes y destinos. Y entonces saber que la que viaja en transporte público porque quiere ir de A a B, de C a D y de F a G por esta tipología de viaje que seguimos, entonces, ¿por dónde pasan? ¿Cuáles son las rutas donde las mujeres estamos caminando más o estamos usando más transporte público? Y a partir de eso, entonces, ahí atacar, ahí generar operativos de seguridad pública, ahí generar banquetas caminables, generar iluminación. Las calles iluminadas es lo que genera certeza también para las mujeres para poder hacer los viajes sin sentirnos en esta indefensión. Y mira, yo creo que al final, y esto también las más jóvenes lo demuestran, y en las marchas siempre es la principal premisa, hay dos cosas que se están pidiendo y no tendrían ni siquiera por qué pedirse. Tendría que ser una condición sine qua non en una comunidad. Por eso requerimos una nueva construcción social. No queremos que nos maten, nos queremos vivas. Y nos queremos también seguras. Y esas dos premisas hoy, increíblemente, siguen estando sin estar aseguradas. Justamente, porque a pesar de las acciones que se están llevando a cabo en algunas ciudades, tenemos números tan elevados de feminicidio, y así reconocido por las autoridades, que es un pendiente que se tiene por parte de las autoridades. Y en la Ciudad de México, lástima que no llegó nuestra invitada a la Ciudad de México, pero justo queríamos preguntarle eso, porque en la Ciudad de México ha sido un punto desgraciadamente de referencia sobre los feminicidios y lo que está sucediendo, pero también hemos visto cómo, y volviendo un poco al tema de las carreteras, son de pronto y desgraciadamente los lugares donde más encontramos a mujeres violentadas, donde más van los agresores a dejar los cuerpos. Sé que esto es muy duro, pero así está ocurriendo en México. ¿Qué podemos hacer ahí justamente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué políticas públicas, y estos para las dos faltan, qué podemos hacer nosotros también desde gobiernos, desde la IP, desde nosotras mismas como mujeres, para aliarnos y protegernos también nosotras mismas? En Aleática te diría, evidentemente al tener tantas unidades de negocio, hay algunas carreteras que son más delicadas en términos de seguridad que otras. Hay algunas vías que atraviesan por municipios los más vulnerables del país, y en ese tenor es que somos muy conscientes y tenemos tecnología aplicada para ello, para estar siempre pendiente de nuestros usuarios y de lo que sucede alrededor. Tenemos centros de control con cámaras a lo largo de los kilómetros de nuestras vías,
y evidentemente también convenios de colaboración con autoridades, con Guardia Nacional, con Policía Estatal, para siempre estar prestos a prevenir cualquier situación y también para reaccionar en caso de que suceda más allá de nuestras posibilidades. Ahora, otra cosa importante, no es solo lo que hace la empresa, lo que hacemos en Aliática en este caso en términos de la movilidad segura y sostenible para nuestros usuarios y colaboradores, sino también cómo atendemos a las comunidades y a los vecinos alrededor. Y ahí tenemos una metodología para hacer un diagnóstico de los temas más relevantes y materiales en esas comunidades y atenderlas adecuadamente con proyectos y acciones focalizados. En algunos de estos municipios de mayor violencia y violencia de género, brindamos talleres en alianza con los municipios también, el Instituto La Mejor de Ecatepec, el área de Derechos Humanos también, de nuevas masculinidades, ¿no? Brindamos talleres de nuevas masculinidades a población en estos entornos, de talleres de prevención de violencia contra la mujer, y también estamos echando a andar programas para que las mujeres sean autónomas en términos de ingreso y de vida productiva y sean menos propensas a estar afectadas por violencia, ¿no? Y estamos desarrollando en ellas también capacidades para que puedan detectar violencia en estos oficios que estamos enseñando, en este caso plomería, para que puedan generar su propio ingreso. Entonces es un programa y una conciencia integral respecto a este tema, violencia de género. Mira, creo que hay que cambiar el paradigma, otra vez. Una nueva construcción social implica pensar distinto y hacer las cosas distintas a lo que se ha hecho siempre. Este modelo fracasó y es muy claro. Y creo que parte del hecho en donde, cómo estamos representadas hoy las mujeres en los gobiernos. Sin afán de politizar, es un asunto de paridad. ¿Cuántas mujeres hoy están tomando decisiones en las ciudades más importantes del país? ¿Cuántas mujeres han estado tomando decisiones desde los estados más importantes del país? ¿Cuántas mujeres están hoy involucradas en los temas técnicos para hacer ciudades en el país? Y cuando empezamos a ver esas cifras, nos damos cuenta que México es de los países de toda la OCDE que menos mujeres tiene representadas en el sector transporte, por ejemplo. En términos públicos, pero también privados, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta también que México, del listado de países de la OCDE, somos el que más brecha salarial tiene entre hombres y mujeres. Entonces empezamos a observar justamente que esto es lo que justamente no está funcionando porque no estamos siendo representadas también desde donde se están tomando las decisiones. Yo te pondría que la primera condición para que las políticas públicas tengan perspectiva de género sí es que existamos las mujeres en estos círculos de poder para tomar decisiones. Sí es también que tengamos cada vez mujeres más técnicas, preparadas para hacer transportes, ciudades, urbanistas, arquitectas, geógrafas. Hay muchas, ingenieras, empresarias, operadoras de transporte público, constructoras, porque y el problema es que no hay los mismos incentivos y otra vez el trabajo de cuidados no nos permite hacer la misma trayectoria que un hombre. Y número 3, poner el dinero donde están los discursos, porque también estamos muy sobrediagnosticados. Ya sabemos también cuando hablamos de la calle dónde están los problemas. El gran tema es que no se asignan los recursos en esa sintonía. Yo vuelvo a decir lo que inicié en su momento comentando. El 53% de los viajes de la zona metropolitana más grande de este país, la cuarta más grande del mundo, los hacemos las mujeres. Y yo quisiera una respuesta en términos de dónde está el presupuesto con perspectiva de género. Pues se nos agota el tiempo y yo nada más en 2 minutos, antes de cerrar este panel, les quisiera preguntar, ¿cómo vivir el feminismo en las ciudades? En 2 minutitos, si nos pueden dar una respuesta. Desde las calles. La calle es el lugar donde nace la magia, pero también donde puede ser la peor pesadilla y el peor infierno para mujeres. En calles han sido asesinadas miles de mujeres en este país, en transporte público también. Y en las calles es en donde tenemos que construir la equidad y el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Si en el espacio público somos incapaces de sostener lo que la Constitución mandata, imagínense lo que pasa en el espacio privado. Entonces es fundamental que desde la calle construyamos este nuevo orden.
Una calle segura, que esté hecha para todas las personas, que contemple todos los viajes, que pueda ser sostenible, arborizada, que piense en el futuro también de las nuevas generaciones. Una calle que estemos orgullosos de entregarla a nuestros hijos. Yo sí estoy convencida, porque esto además lo hemos hecho desde quienes hacemos ciudad durante muchísimos años, que se puede cambiar al mundo una calle a la vez. Y es la expresión más práctica y la más perfecta para poder llevar la agenda pro derechos a la infraestructura y a la vida diaria de las personas. Yo creo que el lugar de trabajo es una gran oportunidad y un gran espacio para generar cultura organizacional en función de la cultura que queremos ver en las ciudades que vivimos, ¿no? Y si tenemos un espacio de trabajo equitativo, diverso, inclusivo, donde hay un trato de respeto entre hombres, mujeres y la diversidad que nos conforma, podremos llevar también esa cultura a casa, a las escuelas públicas en donde brindamos estas capacitaciones, a las distintas instituciones y agencias gubernamentales con las que trabajamos, e ir permeando esta cultura. Yo creo que el centro de trabajo y la cultura organizacional, como creo que la tenemos en Aleática, es un semillero, es posibilidad de transmitir toda esta cultura de igualdad de género, de feminismo, pero también de diversidad, hablando ya de todos los que conformamos esta diversidad humana. Nos quedamos con esto que nos dicen ustedes y con esta exigencia y oportunidad de que las mujeres empecemos a llenar espacios justo ahí, en donde se hacen las políticas públicas. De la exigencia pasemos a la acción, exijamos a las autoridades esto, pero también que ocupemos, por lo mismo, estos espacios que se están creando para nosotras diseñar las ciudades, hacer políticas públicas, hacer transporte, y que nos vayamos procurando nosotras mismas un espacio público más seguro para nosotras. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí en este Expansión Women Economic Forum. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, a disfrutar las calles hasta donde se pueda. Ahí está la marcha de hoy.